algo, Lustó. Mirá vos, mirá. No sé si Lustó lo sabe todavía. Yo tampoco. José Luis Martínez, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Felicidades. Igualmente. ¿Cómo arranca la economía este 2017? Con esperanzas de que nos vaya mejor que el 16. Año duro el 16, ¿no? Año duro, sí. Parte de herencia, parte de errores, pero empezamos con más problemas de herencia que de errores y los errores fueron ganando importancia quizás hacia fin de año, ¿no? Pero sí, yo igual me parece que el tema de la herencia, aunque siga, ya no se puede utilizar. No, por eso digo, se acabó con el 2016. Por eso digo, cuando toma todo el año diría 70% de herencia, 30% de errores, hacia fin de año ya los porcentajes fueron cambiando y en el 2017 ya va a ser gestión o medidas del gobierno. Creo que va a ser un año mejor que el 16, con lo cual no es demasiado pretencioso pensar en eso, porque el 16 fue malo, ¿no? Efectivamente. Pero malo en parte porque había que hacer ciertos ajustes que son siempre dolorosos, esa es la verdad. Y creo que la economía va a crecer. Creo más parecido al 3% que los que dicen algunos amigos, que es un poco por arriba de eso. Pero si eso fuera el caso, me parece que por lo menos se va a ver que algo comienza a moverse, cosa que todavía no hemos visto. Vamos a ver más obra pública. Yo creo que vamos a ver finalmente algo más de consumo, en parte por lo que decía Daniel, de algún aumento de los salarios reales, algo más de los jubilados, que también van a cobrar algo más. Y entonces creo que el gobierno va a llegar a las elecciones, que es el tema que ustedes hablaban ahora al final, en mejores condiciones, con una economía no extraordinariamente bien, pero una economía mucho más razonable de que la que tenemos hoy día, y quizá con esperanzas de que eso se transmita como que estamos en un proceso de cambio, para lo cual se necesitan hacer varias cosas más, en un proceso de cambio que ilusione y haga que la gente de vuelta apoye a los candidatos del gobierno. Ahora, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Daniel? El tema es que, bueno, el kirchnerismo era claro, impulsaba todo sobre el consumo, ¿no? El motor de la economía era el consumo, salario, la emisión, nada, nos comemos la reserva, nos comemos la producción de petróleo, de gas, todo el consumo. Ahora, el tema era cambiar el motor del consumo por el motor de inversión. Esto no se produjo en 2016, me parece. ¿Qué chances hay de que ahora en más se pueda producir o si es otro el modelo que tiene el gobierno? No, es que creo que la inversión tiene que venir después que aumente la demanda. Y entonces lo que vamos a tener en el 2017 es más inversión, pero por ahora básicamente más inversión pública. Y si nos va bien y mejoran las expectativas de mediano plazo, el gobierno hace una buena, le va razonablemente bien a las elecciones, la economía comienza a moverse, vamos a tener posiblemente más inversiones de ahí en adelante. Pero el año que viene es básicamente consumo y más inversión pública. Me parece que son los dos motores. Bueno, de hecho el gobierno dice que va a haber un shock de obra pública, ¿no? Sí. Que hasta ahora no hubo. ¿no? Y el presupuesto habla de 35%, y por lo menos no va a ser 35%. El año pasado la obra pública se paró, sobre todo los primeros 6 meses del año la pararon toda, en parte por miedo a firmar. Y al final lo pararon porque no tenían plata para pagar. Y aparte la pararon durante unos 2 meses, los pagos al menos. Creo que es un error, porque un poquito más de déficit, digamos, lo que es la prioridad hoy día debería ser, yo creo, que el crecimiento del año que viene, y si el déficit en lugar de 4,8 es 5,1, nada cambia. Pero hubo un cambio de ministro, me parece, para garantizar la baja del déficit, no para otra cosa. Sí. Bueno, me parece que por otros motivos también, parece que había problemas de falta de compatibilidad o de personalidad. Creo que el equipo económico es un buen equipo económico de Duhovne y la gente que la acompaña. Algunos estuvieron con nosotros allá por el 2000. Cuando eran niños. Como eran niños, sí, no eran niños algunos de ellos. Pero bueno, eran bastante más jóvenes y seguramente han aprendido más de lo que ya daban en ese entonces. Así que yo tengo confianza en ese equipo. Es un equipo que comienza a hablar de los temas que ustedes decían recién, ¿no? El gobierno dijo, shock por aquí. Sacamos hacemos el financiamiento externo, sacamos el cepo cambiario, hacemos el blanqueo, gradualismo en el tema fiscal, que más que gradualismo es casi estancamiento, por ahí vamos, y nada de reformas estructurales. Y de repente se pone a hablar de reformas estructurales, que son las necesarias para el crecimiento. Claro, hablar de reformas estructurales hasta ahora no habló
porque es muy difícil. Claro. Son muy difíciles y políticamente muy complejas. Y en un año electoral. Más en un año electoral. Entonces yo creo que... Se armó el lío que se armó por el impuesto a la ganancia, que fue un cocoliche. Sí. ¿Te imaginás por una reforma impositiva? Sí, no, reforma impositiva, el tema de aportes patronales o el tema de los impuestos al trabajo. Y aparte, agrego un tema. Trump asume el 20 de enero las como presidente de los Estados Unidos. Sí. Digo, me parece que el panorama financiero internacional ya no es el mismo que tenías en 2016, sí, ¿no? Para nada, vamos a tener tasa de interés, en el mejor de los casos vamos a tener tasas de interés más altas, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, si Trump cumple el 50% de lo que dijo en la campaña y lo que dice todavía, sigue diciendo en algunos tweets hoy día, y decide cerrar mucho la economía de Estados Unidos, podemos tener un problema global de otras proporciones. Ha dado 2 o 3 ejemplos con las automotrices importantes. Sí, a una le dijo no vayas a México, a la otra a México le dijo vení o te pongo impuestos. Sí. Pero en este contexto, ¿Argentina puede conseguir la plata que necesita en 2017? Bueno, va a conseguirla quizá un poquito más cara de lo que hubiésemos conseguido si hubiese estado Hillary Clinton en lugar de Trump. Creo que el tema de cómo le va a la economía mundial sí es importante, porque si la economía mundial no crece, yo creo que Estados Unidos va a crecer inicialmente porque él va a hacer obra pública, ¿no? A una costa de un aumento de la tasa de interés, pero si hay muchos problemas por que las economías tienden a cerrarse, muchas restricciones en todos lados. A uno recuerda un poco la crisis del 30, ¿no? Que comenzó con las restricciones en Estados Unidos en el 31, después fue las restricciones en el Reino Unido y después en todo el mundo. Y eso hizo que la economía mundial durante una década anduviera con problemas, ¿no? Ahora, José Luis, una de las críticas más fuertes que le hace la oposición al gobierno es el grado de endeudamiento. Dicen que ahora Caputo va a lanzar una nueva emisión de bonos antes que aumenten las tasas. ¿Estamos en zona roja o amarilla con el endeudamiento? No todavía, yo creo. Una de las pocas cuestiones positivas que heredó este gobierno es un bajo endeudamiento, en parte porque el gobierno anterior no pudo endeudarse. No supo y no pudo endeudarse finalmente. Entonces creo que el endeudamiento es bajo. Ahora, si vos me decís que esto sigue 3 años más, el déficit es... antes de impuestos es 4,5, 4,8, el déficit total son 6 puntos del producto, 3 años más, estamos en un grave problema. Entonces yo diría, todavía no, porque el endeudamiento es bajo. Creo que esto es lo que había que hacer, un enfoque gradual con más endeudamiento, pero bueno, en algún momento va a haber que empezar a reducir el déficit fiscal y esa es una tarea no sencilla que tiene Nicolás Dujovne por delante, ¿no? La última, vos planteaste que los salarios por ahí pueden recuperar algo en este 2017, ahora la inflación, pareciera que los aumentos siguen. ¿Cómo ves el tema de la inflación? Yo creo que, bueno, lo hemos charlado alguna vez, que el central ha sido demasiado optimista con la tasa de inflación. Creo que tener un déficit fiscal muy grande y una tasa de inflación que se reduce tan violentamente genera una apreciación del tipo de cambio y eso no es bueno en el mediano plazo. Dicho todo eso, creo que la inflación se va a parecer más a 22% y el aumento de salarios quizá más al 25%, que es lo que vos dijiste más o menos recién, y eso implica algún aumento del salario real, y por lo tanto mejor salario real, más jubilaciones con la reparación histórica, más obra pública. Por eso yo creo que la economía finalmente se va a empezar a mover. Ahora, el salario real en el 2016 quedó abajo de la inflación. Sí, definitivamente sí. Digamos, en algunos lados como gente que ajustó al final, como los mercantiles ajustaron finalmente 40%, ¿no? Pero otros hicieron 33%. Con el acuerdo final. Sí. Terminaron con 40%. Lo demás con el bono. Los otros con el bono, pero el bono es para una vez, ¿no? Entonces, hay una pérdida, yo diría, del orden del 4 o 5%, definitivamente, en algunos más y otros menos que eso. El año que viene no sé si se va a recuperar todo eso, pero alguna recuperación va a haber. Y en todo caso, desde el punto de vista de pensar en el flujo del año que viene, yo creo que vas a tener alguna capacidad de consumo algo mayor, ¿no? Y eso va a ayudar a que la economía se comience a mover. Y nos quedarán los problemas de mediano plazo, los problemas de cómo se hace para crecer en el mediano plazo, para invertir, para mejorar la competitividad. Y esos son temas mayores y algún día hay que encararlos, ¿no? José Luis Machinea, gracias. Un segundo. Felicidades, amigo.
placer. En un instante vamos a estar con Ricardo Rubier, nos va a explicar cómo la sociedad está viendo a los protagonistas, a los políticos, pero antes...